Buenas noches. Buenas noches, doctor Pacheco. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de lo que es la diabetes gestacional. Vamos a ver primero la diabetes gestacional y luego la paciente diabética embarazada. Dos temas un poco diferentes, pero que van por ahí de la mano. A ver. Vámonos. Listo, buenas noches con todos. Vamos a empezar ahora el tema de ahora, que es la diabetes gestacional. ¿Estamos viendo la pantalla? Buenas noches, sí, doctor. Buenas noches. Entonces, el problema de la diabetes gestacional es que los niveles de glucosa postprandial son los más alterados y que con el diagnóstico lo hacemos con una carga de glucosa. Los valores de glucosa en ayunas pueden inclusive ser menores. Esto va a ser comparado con las mujeres que están embarazadas y no tienen problemas de su glucosa. Entonces, el problema de la diabetes gestacional es que tenemos baja secreción de insulina. En esta curva están comparando la secreción de la insulina y también la sensibilidad. O sea, las dos cosas bajan. O sea, que hay una resistencia ligera a la insulina y disminución de la secreción. Vemos cómo van avanzando. Este también es la respuesta a la insulina y la sensibilidad a la insulina. Se va alterando comparado con las mujeres normales. Entonces, las mujeres con diabetes gestacional secretan 40 a 70 menos de insulina y tienen algún grado de resistencia en comparación con las mujeres normales. Hay una pérdida progresiva de las células beta que quiere compensar la resistencia a la insulina y luego, inclusive, esta puede quedar y llegar inclusive a una progresión de la diabetes. Entonces, vemos acá, esta es como la sensibilidad a la insulina con la prueba de carga de resistencia a la insulina en las personas no diabéticas es mucho más elevada comparado con la baja sensibilidad en las mujeres que tienen diabetes gestacional. Y luego que estas personas, sus niveles se pueden mantener y llegar a quedarse con diabetes ya para largo tiempo. Entonces, el screening de la diabetes gestacional es muy importante. ¿A quién debemos hacer el screening? Todas las mujeres screening de diabetes gestacional. ¿Cuándo se deberían realizar? Ya vamos a ver cuándo y por qué se deberían realizar algunas mujeres, inclusive antes y después. ¿Qué es lo que produce la diabetes gestacional? En el recién nacido, produce aumento de riesgo de macrosomía al nacimiento, lesiones durante el nacimiento, sea por el parto, que es por un bebé que es macrosómico, una distocia de hombro y más riesgo de hipoglicemia durante el nacimiento. En las mujeres va a tener más riesgo de cesárea, más riesgo de preeclampsia, de hipertensión inducida en el embarazo y la persona ya quedaría con más riesgo de tener diabetes tipo 2. Entonces,
Todas las mujeres embarazadas deberían ser evaluadas en la primera visita los factores de riesgo para diabetes. Entonces, todos los factores de riesgo. Si tiene ya obesidad, si tiene algún componente familiar importante, si ya tiene hipertensión, todo lo que el Findrich, que el doctor Ortega me imagino ya les explico, todos esos factores deberían ser valorados en la primera visita. Vemos estos factores, cómo van a incidir. Historia previa de diabetes o diabetes gestacional, 23 riesgo de tener diabetes gestacional. Si tuvo antes glucosuria, 9 veces. Historia familiar de diabetes, si tiene familiares de primer grado o de segundo grado, como aumenta el riesgo de 2.4 en la diabetes tipo 1 y de 7.1 si tiene diabetes tipo 2, familiares directos. Si tuvo un bebé macrosómico previo, el riesgo es de 5.99 veces más. La edad más de 25 años, 1.19. Mientras más años, más riesgo de tener diabetes gestacional. Si tiene síndrome de ovario poliquístico, 2.89. Exceso de peso. Si tiene un índice de masa corporal de 27, mayor de 27, 0.23 y más de 30, 2.65 veces. Si tuvo macrosomía, si tiene el bebé actual macrosomía, 40% más y polidramus 40% más. Si tiene algún fármaco que puede alterar el metabolismo de los hidratos de carbono, también tiene riesgo de diabetes. Entonces, por algunas circunstancias, las madres tienen que consumir corticoides o algún medicamento que le suba la glucosa, entonces le pone más en riesgo de tener diabetes gestacional. Entonces, las pruebas en las mujeres de alto riesgo deberían realizarse lo más pronto posible. La prueba de carga de glucosa. Rutinariamente, entre las 24 a las 28 semanas. Las mujeres que no tienen factores de riesgo. Más allá de las 28 semanas de gestación, igual para mujeres que tienen riesgos, que salieron las anteriores negativas. Entonces, la curva de tolerancia a la glucosa, hay algunas líneas, pero la más importante, creo que la que más estandarizada y aprobada por algunos es esta de la curva de tolerancia de 75 gramos y los valores que debe alcanzar. Entonces, el valor de la glucosa basal en ayunas es de 92 miligramos decilitro, en 1 hora 180 y 2 horas 153. Entonces, si está alguna de estas alterada, ya se consideraría una diabetes gestacional. La idea es que antes de realizarse la prueba, no debería consumir más de 150 gramos de carbohidratos por 3 días. No caminar durante la prueba porque son 2 horas seguidas de mediciones de la glucosa y el agua solo puede consumir durante el ayuno. Ahora, la paciente también puede tener una diabetes preexistente. Entonces, ahí utilizamos los criterios de diabetes anteriores porque ahí en el primer control ya pueden haber alterados los niveles de glucosa. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta los previos. Y en la diabetes gestacional, que en los anteriores embarazos, en la primera mitad del embarazo, hay que tomar en cuenta los valores, cómo estuvieron la glucosa, si tuviéramos los datos anteriores. Entonces, lo importante del tratamiento siempre va a ser los cambios en estilos de vida. Cambios en el estilo de vida, agregar medicamentos si es necesario para lograr objetivos glicémicos. El 70 al 85% dice que se podrían mejorar sin cambios, solo con cambios en el estilo de vida.
Entonces, un consumo adecuado de calorías, las metas glicémicas que nos van a ayudar tanto a la parte fetal como neonatal y apropiada ganancia de peso gestacional. Hay muchas tablas que le ponen las metas que debe ganar la persona, la mujer embarazada, por cada el tiempo de cada, perdón, de cada trimestre del embarazo, cuánto tiene que ganar de peso. Es ideal que no gane mucho peso para que no incremente el riesgo de diabetes gestacional. Entonces, las calorías necesarias no son diferentes a las mujeres que no tienen diabetes gestacional. Entonces, la referencia de las mujeres embarazadas, mínimo 175 gramos de calorías, 71 gramos de proteínas, 28 gramos de fibra sería lo ideal. Los edulcorantes no calóricos tienen que tomarse en moderación, ya que en algunos se ha documentado que puede haber, inclusive puede ser teratogénicos. Evitar dulces concentrados que tengan exceso de azúcar. Recuerden que todos los procesados también tienen exceso de fructosa. Entonces tiene que haber una buena fuente de proteína en cada bocadillo. Comer una porción pequeña pero frecuente cada 3 horas. Entonces las grasas de calidad son súper importantes para el desarrollo del bebé, sobre todo para la parte del sistema nervioso central. Alimentos ricos de fibras, verduras y legumbres. Ahí está el plato ideal, o la mitad de vegetales. Acá vemos las proteínas y acá los cereales que pueden ser frescos de acá. Entonces puede ir una porción pequeña de de granos tiernos. Hay que tener cuidado con las cetonas, controlar para ver si no hay cetonuria por inanición, por una dieta muy exigente. Lo ideal sería tener 3 comidas y 3 snacks. Los objetivos de la glucosa de una mujer que ya se fue diagnosticada de diabetes gestacional sería en ayuno menos del 95, una hora postprandial de 140 y 2 horas postprandial de 120. Entonces los valores en las mujeres embarazadas son mucho menores. Recuerden que la cantidad de plasma en la sangre es mayor, entonces hay un efecto dilutorio. Entonces por eso es que nosotros tenemos que mantener los valores mucho más bajos que las mujeres no embarazadas. Para el tratamiento, la insulina es la primera línea de elección. Recuerden que tiene 2 factores importantes fisiopatológicos, que es la disminución de la producción de insulina y aumento de la resistencia. Entonces, podremos usar insulinas, la NPH, la Retimer, la Lispro, la Aspar, la regular, podemos usar tranquilamente. Y las otras no están probadas todavía en el embarazo, no están aprobadas, son categoría C en el embarazo. Tanto la glucina, la glargina, la de Gludet todavía son categoría C en el embarazo. Entonces las que podemos usar, la regular, la cristalina, la Aspar, la Lispro, la NPH y la Retimer. Entonces, en el Up2Date, en algunas guías dice que en las mujeres que solo elevaron valores en ayunas, podríamos administrar la insulina NPH en la noche. Subsecuentemente, se deben ajustar las dosis individualizando de acuerdo al nivel de glucemia, al monitoreo, que tiene que hacerse en ayunas y 1 hora después de comer. La insulina de acción corta, como la Lispro y la Aspar, no cruzan la barrera placentaria y deben usarla preferentemente para la insulina en vez de la regular, debido a que tienen una acción rápida para los pacientes que pueden administrarse 10 a 15 minutos antes de las comidas.
Pues la ideal serían estas dos, la NPH y la Lispro o la SPART. Lo malo son los costos en nuestro medio. Y el riesgo con la insulina, la regular o la cristalina, es más riesgo de hipoglicemias. Eso sería lo ideal. Ahora, los antidiabéticos orales podríamos usar como segunda línea. Son una alternativa razonable para los pacientes que están indicados la farmacoterápica, pero no se niegan a tomar o no pueden cumplir la terapia con insulina. Entonces, algunas guías consideran que los hipoglicemiantes orales son un enfoque de primera línea, aceptables en pacientes seleccionados con niveles normales de glucosa en sangre en ayunas e hiperglicemia postprandial moderada. Entonces, ahí pues, los antidiabéticos orales, como la metformina. Entonces, la metformina atraviesa rápidamente la placenta, resultando en niveles altos de metformina simultáneos a los niveles maternos. Entonces, en un estudio que se llamó MIC, 751 mujeres con diabetes gestacional recibieron tratamiento con metformina y con suplementada la insulina sí requerían, especialmente en los valores postprandiales, o insulina a las 20 a 33 semanas de gestación. La metformina solo en suplementación con insulina no se asoció a incremento de las complicaciones perinatales comparadas con la insulina. En recién nacidos de madre con diabetes gestacional que fueron expuestos a metformina, entró del útero con alto índice de masa corporal en relación peso-talla, circunferencia de cintura, incremento borderline de la masa grasa. Debido a la potencial restricción del crecimiento o acidosis, cuando existe riesgo de insuficiencia placentaria, la metformina no debería usarse en mujeres con hipertensión o preeclampsia u otros factores de riesgo para restricción del crecimiento intrauterino. Entonces ahí sí no podríamos usar y de ley nos tocaría usar la insulina. Entonces esta es una recomendación de la FIGO que por eso les traje literal para compartirles. Entonces le pone igual la insulina, gliburida y la metformina son seguras y eficaces para tratar la diabetes gestacional durante el segundo o tercer trimestre, iniciados como primera línea del tratamiento cuando se ha fallado el control de cambio y modificaciones del estilo de vida. La metformina es mejor que la gliburida. En efecto, los estudios nuevos, la mayoría prefieren la metformina que la gliburida, porque la gliburida o cualquier de los otros fármacos parecidos a las sulfonilurias tienen más riesgo de hipoglicemia neonatal. La insulina debe ser considerada en primera línea en mujeres con diabetes gestacional, quienes tienen alto riesgo de fallo para la terapia de antidiabéticos orales. ¿Cuáles son estos factores? Diabetes antes de las 20 semanas de gestación. Necesidad de farmacoterapia después de las 30 semanas. Glucosa plasmática en ayunas más de 110, una hora postprandial más de 140 y una ganancia de peso de más de 12 kilos. Entonces, en estas pacientes sería importante usar directamente la insulina. Durante el parto, tenemos que tener un monitoreo de glicemia cada 4 horas y tener una infusión de dextrosa. Obviamente que la mayoría de estas mujeres van a terminar en cesárea, pero lo ideal sería siempre estar un monitoreo y iniciar la insulina si la glucosa empieza a más de 140. Entonces, los cuidados postparto, la importancia de la lactancia materna puede reducir el riesgo de diabetes después del embarazo con diabetes gestacional. Entonces, es muy importante que promulguemos esta idea de que las mujeres que dan de lactar bien no van a desarrollar diabetes gestacional. Entonces, algunos estudios
ven que sí hay disminución del riesgo de desarrollar diabetes en mujeres que tuvieron diabetes gestacional después de la lactancia. Tenemos que hacer una prueba tolerancia a la glucosa con 75 gramos 4 a 12 semanas después del posparto. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es superior a la hemoglobina glicosilada en el caso del embarazo, debido a que hay unas alteraciones por el embarazo en la fiabilidad de la glicosilada. Entonces, la mejor sería siempre, hasta después del parto, usar la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, el riesgo materno de por vida de padecer diabetes es de 50 a 70 después de 15 a 25 años. Entonces, se debe realizar una prueba de cada 1 a 3 años. Si la prueba de tolerancia postparto es normal, la frecuencia depende de los factores de riesgo. Entonces, es un factor muy importante para que la mujer quede con riesgo de diabetes. Tanto la metformina como la intervención intensiva en el estilo de vida previenen o retrasan la progresión a las diabetes en mujeres con prediabetes y antecedentes de diabetes gestacional. Hasta ahí sería lo que es diabetes gestacional como tal. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Buenas noches, doctor. Tengo una duda. Tengo una paciente con 10 semanas de gestación y viene ¿Ya? con una glicemia de 100. ¿Qué hago ahí? Una glicemia basal de 100. Y es adolescente, tiene 16 años. Ya, entonces ahí esa paciente ya tendría una diabetes gestacional. Entonces, a ver, tenemos que... no me deje escribir. Ya, entonces esta paciente tiene, antes de llegar a los 24 o 28 semanas, que es la ideal por los factores hormonales de la placenta, ya tiene una diabetes. Entonces, esta diabetes gestacional, ya ella necesitaría tratamiento, inclusive con insulina, por ser joven, por ser tempranamente diagnosticada, ya necesitaría tratamiento de ley con insulina. ¿Qué otros factores de riesgo tiene? ¿No tiene familiares? ¿Alguna medicación que haya estado tomando antes de embarazarse? ¿Ninguna otra cosa? No, ninguna. Es adolescente y mi duda es, o sea, yo no sabía si esperar para el próximo control y repetirle la glucosa o ya empezar con el tratamiento. Lo que tendríamos que hacer es la curva de tolerancia. Ya en la curva de tolerancia mismo Esa es nos mi dio... duda. Si no llega todavía a las 24 semanas, está con No, 10 semanas, no importa, esa es la idea. no Esa es importa. la... Acá teníamos justo... Tendríamos que hacerle la prueba de tolerancia. Entonces acá aquí está. Entonces no debemos esperar. Si tenemos ya alguna alterada, ya lo más pronto posible hacer la prueba de tolerancia. Y en esa prueba de tolerancia está alterado, de ley, en ella necesitaríamos usar insulina. Y disculpe, no empiezo con metformina. Es que acá, ¿Cómo puedo diferenciar si empiezo con insulina o con metformina? acá teníamos algunas circunstancias que nos hablaban. Primera cosa, o sea, factores para nosotros no usar antidiabéticos orales. Diagnóstico antes de las 20 semanas. Tiene esta joven. La glucosa en ayunas dijo que tenían más de 110. En 100. Ah, en 100. Entonces esta no cumpliría. Ahora nos tocará ver cómo está la ganancia de peso. Entonces, este factor es el que le está dando para iniciar la insulina. Tener menos de 20 semanas. Entonces tocará ver si este
por este factor podríamos usar tempranamente. La metformina usaríamos si la glucosa en ayunas está normal y solo la postprandial está moderada. O sea, si las glucosas en ayunas están normal, pero las postprandiales son las alteradas, ahí no sirve la metformina, porque la metformina va a ayudar a la resistencia a la insulina. Pero si está la en ayunas alterada, que para ella, y siendo menor de 20 semanas, ya nos está hablando de que es el valor en ayunas, ya no es solo la resistencia a insulina la que ella tiene, sino ya tiene baja producción de insulina, por eso ya amanece con una glucosa alta. ¿Estamos? En caso de que necesitemos utilizar el NPH, insulina, ¿en qué dosis utilizaríamos, doctor Pacheco? ¿En la dosis bajita de la diabetes tipo 2, 0.3 unidades kilogramo peso? Ajá, exactamente. Ya vamos a ver ahora en la mujer que tiene diabetes y está embarazada, ahí es otro cuento, ahí sí la dosis es mucho más alta. Y cuando yo me acuerdo aprendí en la universidad era igual para las dos. O así me enseñaron o así entendí yo. Pero ahora la diferencia se hace muy, muy abismal. La diferencia entre diagnosticar en la diabetes gestacional pura, entonces la dosis no es tan alta de insulina. Solo es una dosis bajita de insulina, como usted dice, solo una dosis basal. Y tiene que ser la NPH que vamos a hacer en la noche, solo es una basal, es una dosis bajita. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? O sea, es que mi duda es porque yo le pregunté al ginecólogo, tenía a la paciente con glicemias de 100 con un embarazo de 10 semanas. Y me dijo que solo le haga la basal, no le haga la postprandial. Claro, es que para los ginecólogos, tiene que llegar a las 24 y punto, ellos no tienen clara esa idea y las guías estas son, la que estamos viendo de la FIGO, esta es del 2015 y las otras están basadas en la 2019, son bastante actualizadas. Y eso nos hablan de que no hay que esperar a las 24 o 28 semanas y ya tiene una glucosa alterada en ayunas, alto riesgo de que necesite insulina inclusive. No debemos esperar a las 24 o 28 semanas. Las mujeres que no tuvieron en la primera visita del ginecólogo la glucosa normal podrían esperar a las 24 o 28 semanas. Pero acá nos dice la mujer que ya tuvo alterada la glucosa en ayunas o a la postprandial en la primera visita al ginecólogo, ya tiene que hacerse la curva de tolerancia. Y por tener ya alterada su glucosa estando embarazada, ya me dice que el riesgo de que necesite insulina es más alto. Y hay una duda, si ya le descubro a la paciente, ¿es necesario mandarle a segundo nivel o le podemos nosotros manejar en primer nivel? Porque con la verá que insulina, la NPH. yo creo que necesitaría segundo nivel por el otro factor de riesgo que es adolescente. Necesita de ley porque ella es una bomba de tiempo para hacerme preeclampsia. Tiene dos factores de riesgo importantes para hacerme preeclampsia. Y ahí va a necesitar otras cosas. Y de ley va a necesitar insulina y controles. Recuerden que los calcio antagonistas también tienen un efecto en la glucosa. No tan alto como los beta bloqueadores o los otros fármacos, pero tiene un pequeño efecto. Entonces ella sí si necesitara usar calcio antagonistas como nifedipina por su presión elevada que podría desarrollar, el azúcar también se le va a disparar. Entonces sí necesita un manejo bastante complejo. Más que nada multidisciplinario. Estamos. Si eso tendremos que, a los ginecólogos, ellos digo, son muy, ellos dicen, no solo a las 24 o 28 semanas se elevan las hormonas placentarias y por eso lleva la resistencia a la insulina. Pero puede pasar antes y esas mujeres están en más riesgo. Cuando ya llegan las 24 o 28 semanas ya tendrán
ya problemas del bebé, ya está con problemas de macrosomía. El problema que le exponemos al bebé si su glucosa les llega muy alta, por la placenta les llegan niveles muy altos, estamos exponiendo a que él produzca su insulina propia y eso es lo que les lleva a la macrosomía. Recuerden que la hiperinsulinemia fetal es la que les lleva a la macrosomía por el exceso de glucosa que tiene el bebé dentro del organismo de él. Es su insulina la que les lleva a la macrosomía. Y la otra cosa importante, que ese paciente tiene más riesgo de luego desarrollar diabetes más tempranamente, ese recién nacido. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bueno, para acotar algo, Doggy, bueno, en esto, en la guía del ministerio dice que solo en valores menores a 92 se esperará para hacer la prueba de tolerancia de glucosa a las 24 y 28 semanas. Pero bueno, en este caso, como usted, el caso de la compañera, sería para confirmar, o sea, los más parámetros de diagnóstico. Bueno, eso por un lado. Yo tenía la duda de que, bueno, la guía igual menciona que el primer paso del tratamiento son la modificación de riesgos. Por ejemplo, la alimentación, el ejercicio. ¿Hasta qué punto se puede considerar más bien con qué valores puedo iniciar yo con esto de tratamiento y por cuánto tiempo y de ahí para pasar a lo que es ya farmacoterapia? Es que esto también es complejo en nuestra población. No es que le van a modificar tan fácil los estilos de vida. Si verá que está embarazada y si tiene que hacer ejercicio y cosas, nuestra cultura es muy compleja en ese sentido de que la embarazada le empiezan a cambiar su dieta y a cambiar su actividad física. No le dejan hacer actividad física por nuestra idiosincrasia. Entonces, en nuestro medio es complejo decir que con solo la modificación de los estilos de vida le van a hacer llegar a un cambio. Si aquí no hay estudios para tener un valor real de qué tan aceptable o qué tan eficaz es la dieta o los cambios de estilo de vida, pero en estudios hechos en México, en Perú, es muy bajo por nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver. Peor la embarazada. Entonces, las embarazadas no quieren comer carne porque dice, no quieren comer proteínas porque dice se va a hacer cabezón el niño. Pero no, que tiene que comer las coladitas, no le dejan a la mujer embarazada cumplir tan fácilmente la dieta. Es más complejo que la mujer embarazada cumpla la dieta. Obviamente que una mujer que se empodera dice, no, me digan lo que me digan, yo le hago caso a lo que usted nos dice o el nutricionista me dice, pero sí hay esas barreras. Entonces, en nuestro medio sí va a ser que nos cumplan y deberíamos medirla máximo 2, 3 semanas. Si no se modificó, empezamos el tratamiento. Ya, Doc, gracias. Pero recuerden que el factor más importante es que la glucosa en ayunas esté más de 110, ya me habla que no hay cómo. Y una glucosa postprandial más de 140 en una hora después de la curva de tolerancia nos habla que esa paciente la iba a necesitar un tratamiento con insulina sobre todo. ¿Estamos? Una pregunta. Sí, doc, tengo otra duda. Diga. Si la paciente tiene a 2 horas de tolerancia a la glucosa más de 140, entonces empezaríamos con la metformina, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y a qué dosis comenzaríamos? ¿Con cuánto iniciaríamos? Dice que la idea sería usar una dosis de liberación prolongada y usar con una dosis de 500 de liberación prolongada. O sea, metformina de 500. De 500 de liberación prolongada es lo ideal en la mujer con diabetes ¿Una vez gestacional. al día? Una vez al día. Y de ahí vamos midiendo. Claro, y de ahí va. ¿Hasta qué límite de metformina le puedo dar? Hasta 2000. Hasta 2000. Igual que en la mujer, Igual que en el paciente sí, exactamente. Pero la ideal sería darle de liberación prolongada. Ya.
Recuerde que esa nos va a servir solo para las postprandiales. Exactamente. Ajá, O sea, entonces... ¿y cómo les mando a tomar a la embarazada la metformina? Porque yo no tendría que mandarle antes o después de cada comida, sino después. Después, o sea, la idea sería después, siempre la metformina por los efectos gastrointestinales, darle con barriga llena, después del almuerzo, después del desayuno, pero ya tendría en el mismo horario. Ya, Ujú. ya, gracias. Doctor, una pregunta. Díganme. ¿Cuál sería el seguimiento a estas personas que por primera vez son diagnosticadas con hiperglicemia durante el embarazo? Ya cuando ya termina el embarazo, ya ha dado a luz, seguiría en tratamiento hasta las 12 semanas, como usted mencionaba ahí en la diapositiva de control. Ajá, esto es lo que el ADA nos está diciendo, de que nosotros tendríamos que hacer entre 4 a 12 semanas otra curva de tolerancia a la glucosa. Desde ahí, si sigue alterada la glicosilada, tendría que seguir perdón, si está alterada todavía la prueba de tolerancia, seguir el tratamiento que tenía durante el embarazo y seguir los controles. Si ya no tiene alterado, ya no habría problema y no hay riesgo. Ahora, hay muchos factores que pueden hacer que la se mantengan. Y vamos a ver, sobre todo, el uso de los anticonceptivos después del parto podrían ser un factor. O también una lactancia no adecuada harían que se desencadene, que la glucosa se mantenga elevada. Y luego ya los controles irían cada de 1 a 3 años para ir haciendo los controles ya como para pesquisa de diabetes normal. Estamos hasta ahí. Cerremos esto. Ahora Doctor, vamos a una ver. pregunta. Diga. Doctor, una preguntita. Usted hablaba sobre los antagonistas del calcio en las personas diabéticas. Entonces, una persona no embarazada que presente diabetes, entonces estaría contraindicado el antagonista de calcio. Primera cosa, en el persona con diabetes, para la presión tenemos que usar ARA2 o IECAS de cajón. Si ya utiliza otro medicamento, tendríamos que usar un medicamento que no nos suba la glucosa. Recuerden que los beta bloqueadores, la misma hidroclorotiazida, tiene el riesgo de subirnos la glucosa. Los calcio antagonistas son menores. El diazóxido es el que por lo menos no tenemos ni en el mercado ese, pero es el que más sube la glucosa. Pero los calcio antagonistas de alguna manera pequeña nos hacen subir la glucosa. Pero en el contexto de una embarazada, el riesgo de resistencia va a ser más y ahí nos ponen alerta a tener en cuenta si ya tiene preeclampsia y diabetes, la glucosa se va a trepar mucho más. Más por ese lado es la cosa. Ok, gracias. Listo, ahora vamos a ver el manejo de la diabetes durante el embarazo. O sea, la mujer ya tiene diabetes y se embaraza. Diferente a lo que veíamos, lo que es la diabetes gestacional, que ahí es
el problema por las hormonas placentarias. Acá la mujer ya tiene diabetes y se embaraza. Entonces, se debería hacer una atención antes de la concepción a las personas, a las mujeres con diabetes tipo 1 y tipo 2. Debería haber un asesoramiento para una anticoncepción eficaz para las personas que deseen embarazarse, evaluar y tratar las complicaciones relacionadas con el embarazo. Evitar los riesgos de la diabetes no controlada durante el embarazo. Recuerden que el riesgo de retinopatía aumenta durante el embarazo. Brindar asesoramiento sobre medicamentos contraindicados durante el embarazo, sobre todo las estatinas, los IECAS, los ARA2 y algunos hiperglicemiantes distintos a la insulina. Entonces, tenemos que tener una monitorización de la hemoglobina glicosilada antes de que se embarace, ¿no? Mantener un control glicémico más cercano a lo normal, educar a la paciente para que mantengan una nutrición adecuada y control de glucosa antes de la concepción, durante y en el posparto. Entonces, los objetivos de la glucosa para una mujer embarazada con diabetes serían una glucosa menor de 95, con la carga de glucosa a la hora menos de 140 y a las 2 horas de 120. Esto en la mujer con diabetes gestacional. Si tienen ya diabetes preexistente, la glucosa en ayunas de 60 a 99, la postprandial sería de 100 a 129 y la glicosilada en menos de 6. Igual vemos, igual que en la embarazada, los valores 95 en ayunas, la poscarga 140 y la después de 2 horas 120. Esto ya veíamos, de acuerdo a las guías, entonces, menos de 90, 1 hora después de las comidas, menos de 120 y la glicosilada, menos de 6. En las mujeres diabetes tipo 2 o tipo 1 antes de embarazo. Los factores de riesgo muy parecidos a los que se presentan en la mujer con diabetes gestacional. Alteraciones perinatales, distocia de hombro, admisión a cuidados intensivos, ictericia, fototerapia. Entonces, con un buen control de la glucosa se disminuye el riesgo. Entonces, tenemos que durante el embarazo evitar las complicaciones. Entonces, un buen control antes de la concepción sería ideal. Evaluaciones cuidadosas en cada visita, tanto la función renal, cardíaca y la neuropatía. Exámenes oftalmológicos regulares en el primer trimestre y hasta el año después del parto. Examinar lesiones activas con mayor frecuencia. Si ya tenía alguna, tendría que ser examinado. El objetivo de la presión arterial va a ser de 110 a 129 la sistólica y la diastólica de 65 a 79. Los cambios del estilo de vida, terapia conductual y medicamentos seguros para el embarazo, entonces no podrían usar ni ECAS ni ARA2 que están contraindicados. Entonces debemos, a esta paciente con diabetes tiene que ser derivada tempranamente a un especialista. Debe haber un equipo multidisciplinario, obstetra, endocrinólogo, oftalmólogo, el nutricionista y en un enfermero educador de diabetes, una enfermera o un enfermero educador de diabetes. Todos los miembros del equipo deben participar en educación y atención de la paciente antes y durante el embarazo. Entonces,
es un embarazo de riesgo y que tiene que tener esta connotación del manejo multidisciplinario. Entonces, el plan de tratamiento individualizado combinan entonces monitoreo de glucosa, terapia nutricional, la farmacoterapia, que la mayoría vamos a ver que en ellas necesitan insulina. Recuerden que estas mujeres embarazadas, la mayoría son con diabetes de tipo 1 que necesitan insulina. Ejercicio, es importante la actividad física, controlar el peso, que no excedan los pesos de acuerdo a las metas por cada trimestre del embarazo, y un apoyo psicológico es súper importante porque tienen más riesgo estas mujeres de tener depresión postparto. El monitoreo, el automonitoreo es muy importante. En pacientes embarazadas requiere insulina, tiene que ser 3 veces al día. Entonces, en ayuno, después del desayuno, después del almuerzo, cena, postprandial una hora o antes de ir a dormir. Advertencias y limitaciones. Puede haber más errores en el glucómetro. Episodios de hiperglicemia y hipoglicemia pueden pasar desapercibidos cuando las lecturas son intermitentes. Entonces, un buen automonitoreo es la piedra angular de un buen control. Entonces, cuando ya veamos que hay algún cambio en el automonitoreo, tendríamos que ajustar las dosis de la medicación. Entonces, se necesita un automonitoreo para alcanzar metas seguras. Se recomienda realizar una hemoglobina glicosilada, pero no es tan segura los valores. El estudio YAPO es un estudio que se realizó en el 2008 que nos sugiere que el test de glucosa de tolerancia puede predecir los resultados adversos en el embarazo mejor que la glicosilada. Entonces, desde este estudio YAPO que se realizó, entonces el mejor va a ser hacer la curva de tolerancia a la glucosa. También se puede hacer monitoreos continuos. Hay unas máquinas que hacen monitoreos continuos que todavía acá no la tenemos. Entonces, durante el embarazo, el tratamiento farmacológico, la insulina debe ser importante tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Igual como nos hablan cuando las medidas de estilo de vida no controlen la glicemia en la diabetes gestacional. La insulina NPH, la insulina prandial se prefiere a los análogos de la insulina, pero la insulina regular es aceptable si no hay análogos disponibles. Entonces, lo que decíamos que las ultras rápidas son mejores, igual estas en la mujer que tiene diabetes embarazada también nos podrían ayudar. Entonces, en este caso, la metformina y la gliburida pueden ser insuficientes para mantener la normoglicemia en todo momento, especialmente en periodos postprandiales. A largo plazo se desconoce la seguridad de estos agentes durante el embarazo. O sea, en las mujeres que ya tuvieron diabetes, de ley van a ser, ahí sí, de ley tienen que usar insulina. Entonces, ningún otro agente hipoglicemiante que no sea la insulina se considera seguro durante el embarazo. Entonces, estos estudios, igual veíamos las otras, solo las son categoría B, la NPH, la de Temir, las que se utilizan, los análogos que se utilizan para las bombas, para las postprandiales, las par y la regular son categoría B. Entonces vemos igual los picos de acción. Lo ideal sería usar Lispro o Aspart.
Entonces, las metas deberían ser igual las mismas, de 95, 140 y 120. Ahí vemos las pautas para la dosificación de la insulina, dependiendo de las semanas de gestación. Entonces, vemos cómo va incrementando de la 1 a 13 semanas de 0.7 por kilo, las 14 a 26 semanas de 0.8 por kilo, 27 a 36 semanas de 0.9 por kilo y las 38 semanas sería a 1 por kilo. Y el posparto ya volveríamos a los valores de 0.5 por kilo de peso. Entonces nos habla de que ahí hay dos problemas, que aumenta la resistencia a la insulina por las hormonas placentarias. Entonces mientras más aumenta la resistencia a la insulina, vamos subiendo más la dosis de la insulina. Entonces los pacientes con obesidad van a necesitar mucho más dosis más altas que los que no tienen obesidad. También tenemos las infusiones continuas, las bombas, que todavía en nuestro medio no tenemos. Beneficios: limita la secreción fisiológica y no hay diferencias significativas en el control glicémico, que puede ayudar a abordar la hipoglicemia diurna o nocturna. Las limitaciones: la complejidad, requiere asesoramiento y formación, muy costosa. Potencialmente fallos de la bomba, error del usuario o problemas en la infusión. Entonces por eso se prefiere no usar estas durante el embarazo. Entonces las mujeres embarazadas también pueden tener hipoglicemias. Entonces pueden estar relacionados con la absorción fetal de la glucosa al torrente sanguíneo a través de la placenta, particularmente durante periodos de ayuno. Factores de riesgo: que hayan tenido historia de hipoglicemia severa antes del embarazo, alteración de la conciencia, mayor duración de la diabetes, una glicosilada menos de 6.5 previo al embarazo y una dosis alta de insulina. Causas de la hipoglicemia iatrogénica: administrarse dosis demasiado alta u otro medicamento antidiabético, saltarse la comida, hacer más de ejercicio de lo habitual. Consecuencias clínicas: entonces en la parte leve puede producir ansiedad, mareos, ya en una más severa puede producir inclusive hasta coma, y puede haber la hipoglicemia grave, convulsiones maternas, inclusive hipoxia. Entonces tenemos que, para evitar esto, educar al paciente, prevenir los riesgos y el automonitoreo frecuente, y de acuerdo al monitoreo también tomar decisiones para una administración más precisa de la medicación y también cuando haga ejercicio. Entonces, igual que como me imagino vieron con el doctor Ortega, la parte de hipoglicemia, si el paciente está consciente o alerta, o si tiene gravemente alterada la conciencia, entonces si está menos de 70, tiene que consumir algo dulce y repetir luego en 15 minutos del monitoreo de glucosa. Entonces, consumir una comida, un refrigerio, para que no vuelva a presentarse la hipoglicemia. En caso de que haya alteración de la conciencia, en nuestro medio no tenemos el glucagón a la mano, debe ser trasladado al paciente a un hospital para evaluación y ver si no hay un episodio grave. Entonces, la actividad física durante el embarazo, a menos que esté contraindicada, debe incluirse en el régimen diario de la mujer embarazada. Una actividad regular de intensidad moderada que puede ayudar a reducir los niveles de glucosa, tanto en los pacientes con diabetes gestacional tipo 1 o tipo 2. La caminata es una de las más importantes. No usar soporte cardiovascular. No pueden estar limitados para la parte superior del cuerpo para evitar lesiones tendinosas. Y lo importante es controlar que no haya hipoglicemia. Entonces, cuando la mujer vaya
embarazada vaya a hacer ejercicio, tendrá que bajar la dosis de la insulina. El control del peso. Entonces, un aumento mínimo del paciente no debe sobrepasar, independientemente de los valores de glucosa, el índice de masa corporal materno más alto se asocia con más riesgo de problemas después de la cesárea, peso del lactante al nacer más del 90 del percentil. Puede haber péptido C en el suelo del cordón umbilical, o sea que el recién nacido ya hizo uso de su insulina estando dentro de la madre, que les decía que se lleva a que tenga más riesgo de macrosomía. Entonces, en el trabajo de parto, mayor riesgo de hipoglicemia neonatal transistoria durante 4 a 6 horas después del parto. Hay que controlar mucho más la glucosa durante el trabajo de parto y limitar los requisitos de insulina. Entonces, la mayoría de mujeres con diabetes gestacional no necesitan insulina una vez que comienza el trabajo de parto. En cambio, con las diabetes que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2, necesitamos controlar mejor, si es posible, el endocrinólogo. Ahí durante el trabajo de parto probablemente necesite mucho más, si tiene sobre todo diabetes tipo 1. Apoyo psicológico durante el embarazo. Entonces debe tener un manejo multidisciplinar. Equipos de atención médica pueden ayudar a controlar el estrés, ansiedad. Identificar las barreras para el manejo efectivo de la diabetes, sobre todo miedo y la hipoglicemia, y red de apoyo social adecuado. Entonces, después del posparto y la lactancia, tenemos que ver que la metformina y la gliburida se secretan en la leche materna y por lo tanto están contraindicadas durante la lactancia. En la lactancia materna, la terapia de insulina puede provocar hipoglicemias, mayor riesgo en las mujeres con diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ya reducir la dosis de la insulina basal y la ingesta de carbohidratos antes de la lactancia. Recuérdense que la dosis que le subimos hasta el final del embarazo luego tendrá que ser otra vez disminuida por como niveles de no estar, para que no haya este tipo de hipoglicemias. Entonces recuerden que las fórmulas para los lactantes, las leches de tarro, están en base a proteínas de bovinos, están relacionados con mayor riesgo de diabetes tipo 1. Entonces las madres de los niños que tienen no deberían o evitar darle este tipo de leche a los niños. Entonces evitar darles de estos productos a los hijos de mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes familiares de diabetes. Entonces, por eso los sustitutos de soya podrían ser un sustituto posible para este tipo de leches bovinas. Entonces, durante el parto, la evaluación y el apoyo psicosocial, educación y apoyo en la lactancia, lo que decíamos, los controles después de 4 a 12 semanas después del parto en las mujeres con diabetes gestacional y la detección de diabetes tipo 2 cada 3 años después de la diabetes gestacional. En las mujeres que ya tienen establecidos diabetes tipo 1 o tipo 2, el monitoreo de glicemia, y tenemos que tener estrategias para ver la sensibilidad de la insulina regrese a la normalidad en 1 o 2 semanas después del parto. Hay que tener en cuenta la planificación familiar para evitar futuros embarazos no planeados. Igual, lo que hablaban del tipo de anticonceptivo, preferir los anticonceptivos que tengan progesterona antes que los de estrógenos. Porque los de estrógenos también podrían tener un poco más aumentar un poco el nivel de glicemia. Entonces, preferible
usar solo anticonceptivos en base a progesterona. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas? Una inquietud, Doc. Cuando mencionó algo de la dieta, mencionó algo de los edulcorantes que se les podía administrar en el embarazo. ¿Cuál de ellos sería? ¿Y a partir de la 12ª semana o antes? No, ahí sí hay que esperarse. Los derivados de los aspartanes, esos sí están a evitarles de forma casi todo el embarazo. Los que más se podría usar son los del stevia, pero todos los que son del aspartame están en estudios en animales. Dice que no se debería usar en el embarazo. Igual dice que no se debe abusar de los endulcorantes durante el embarazo. No hay que usar mucho durante el embarazo, es lo que recomienda la guía, la mayoría de las guías, sobre todo la de la FIGO. Entonces, por eso es estos derivados del aspartame, aunque que cada vez ya están usándose menos, ya no deberían usarse durante el embarazo. Y en relación al tratamiento que decía en diabetes gestacional, bueno, ya si tenemos una glucosa alta, como decía, mayor a 110, obviamente insulina, pero en la fase del tratamiento se iría ya toda la gestación con la insulina o podría hasta estabilizar y de ahí pasar a hipoglicemia anteoral. Claro, todo va a depender de los controles, porque ahí por los controles nos va a tocar hacer por lo menos cada 2 semanas. Entonces tocará ir viendo cómo se comporta. Lo que yo he visto en nuestro medio, no, a veces no sé, nosotros somos más sensibles a la insulina y el embarazo como que no nos hace tan resistentes como hablan en los estudios. Entonces, yo cuando uso en las pacientes diabéticas uso dosis casi habituales, no he necesitado subir las dosis así en forma industrial en las mujeres que ya tienen diabetes antes del embarazo, en las mujeres con diabetes gestacional. Igual se controlan con dosis bajitas de insulina. Quizá algún rato sería importante hacer un estudio sobre eso. ¿Qué tan sensibles somos como ecuatorianos, como latinoamericanos? Tenemos probablemente una sensibilidad propia, que debe ser, me imagino, debe ser menor, por la experiencia clínica que hemos tenido. Inclusive la cantidad de insulina es muy pequeñita en el embarazo que se ha tenido que usar. Pero sí ha habido el otro lado, que hacen hipoglicemias. Y cuando hace la hipoglicemia una embarazada, sí es bastante complejo porque le puede bajar demasiado y si convulsiona, ahí difícil. Sí, podría ser la preeclampsia o alguna otra cosa que nos haga confundir por la convulsión. Pero sí hemos tenido pacientes embarazadas que nos hacen hipoglicemia. Y inclusive solo con antidiabéticos orales. Por suerte, las que están con insulina, le hemos puesto una dosis no tan alta y se han controlado rápidamente. Pero eso ya esa sí es lo que es mi experiencia propia, como que les podría compartir esa idea, pero no están eso está en los documentos que ustedes revisan a nivel internacional. Las dosis son mucho más altas porque aumenta la resistencia a la insulina. Probablemente nosotros seamos menos resistentes a la insulina. Pero sí hay que tener mucho cuidado en la hipoglicemia, hacer controles, ir viendo, hay que estar chequeando cada 2 semanas cómo va la glucosa y ir ajustando las dosis de la medicación. Doctor Pacheco, igual una paciente diabética que queda embarazada, ¿usamos solamente la insulina en dosis bajas de la noche o utilizamos 2 dosis?
O sea, la idea es, a ver, una mujer se diagnostica digamos, 24 semanas diabetes gestacional, pero tiene alta la glucosa en ayunas. Altas las glucosas postprandiales, probablemente es usar un basal, y para los bolos postprandiales una dosis de insulina rápida, y si tiene dinero que compre la Spart. Eso sería lo ideal. Entonces, unas dosis bajitas para las comidas, el desayuno y almuerzo, y ponerle una dosis basal de NPH. Eso sería. En cambio, si estuviera solo la insulina en ayunas elevada, solo con la NPH nos va a ayudar. Ahora, si tenemos glucosas en ayunas normales, postprandiales no tan elevadas, ahí nos ayudaría la metformina. Depende, por eso el tratamiento debe ser individualizado, y hay que mandarles igual tratamiento de dieta y ejercicio para ver cuánto igual nos puede bajar la glucosa. Entonces, estos pacientes sí tienen que tener un control mucho más estricto. El automonitoreo sería lo ideal en estas mujeres. Con el automonitoreo vemos en una semana en cuáles estuvo haciendo hipoglicemia, cuál estuvo alto, entonces vamos ajustando dependiendo de eso. Entonces, aquí sería excelente hacer un buen automonitoreo. Ahora las bombas de insulina, vienen ya bombas con monitoreo continuo. Lo malo que son costosas, pero igual en las guías dice que por el embarazo pueden fallar más. Entonces, por eso es que no le ponen como un tratamiento de elección, o que digamos que usarlo de primera mano. Y aparte que son muy costosos. La insulina para un mes para esas máquinas está como unos $180. Entonces, sí, resulta bastante caro. Y la máquina bordea los $1,200, $1,500. Entonces es un valor bastante elevado. Y el riesgo es que se desconecte la máquina y no esté bombeando bien la insulina. Entonces, por eso es mejor, hasta ahora siempre va a estar mejor la insulina que se inyecte con los horarios como normalmente se pone. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Una mujer o una paciente con diabetes gestacional bien controlada con insulina, las posibilidades de que nazca un producto macrosómico sería mínimo por la fisiología que usted nos explicaba de
de que también en el niño esa deficiencia de insulina produce cuadros de hiperglicemia? Claro, o sea, los estudios, el estudio JAPO es el que demostró eso, se fue publicado en el 2000, el 2008 es el estudio JAPO. Entonces, este estudio nos decía, mientras esté bien controlada la glucosa, no va a haber macrosomía, porque cuando se produce la macrosomía es cuando les llega exceso de glucosa al feto, su organismo detecta la hiperglicemia y empieza a producir hiperinsulinemia, su páncreas. Entonces, el páncreas del bebé empieza a producir, del feto, hiperinsulinemia y eso les lleva a la macrosomía. Entonces, eso es lo que la insulina nos va a ayudar a controlar es eso. Entonces, que no les llegue glucosa alta por la placenta al feto. Entonces, eso nos va a ayudar bastantísimo. Ahora, los antidiabéticos orales tienen, a la gliburida le han puesto ya que no es tan efectiva y la metformina en condiciones especiales, pero todas estas, los estudios igual de la metformina, con buenos controles de glucosa disminuyen la macrosomía. Y también hay riesgo de malformaciones del corazón, inclusive, pero con otros sustratos, ¿no? Que pueden llegar inclusive a malformaciones en los neonatos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y el control de estos pacientes haríamos solamente con glucosa en ayunas, 1 hora, 2 horas por postprandial, y la prueba de la tolerancia a la glucosa cada 15 días. Uh-huh. La idea sería eso, hacer prueba, como nos decía, ya la glicosilada no nos sirve, entonces la prueba más importante es la curva de tolerancia, porque nos va a dar los dos valores, a la hora y a las 2 horas, porque recuerden que el más importante es resistencia a la insulina mezclado con baja producción de insulina. Entonces es ideal hacer eso, curva de tolerancia, para ir viendo cómo está el control. Y el automonitoreo en la casa es lo ideal para ir viendo el riesgo de que no haya hipoglicemia. ¿Alguna otra duda, preguntas? Listo, entonces el día miércoles continuaríamos con el último tema de mi parte, que es la diabetes en el paciente geriátrico. Listo, entonces, si no hay Gracias, más, doctor Pacheco. gracias a ustedes, entonces nos veríamos el día miércoles. Gracias.